Pues ya el doctor Figueroa nos habló bastante de cómo el angiotac, el calcio score sirven para evaluación de pacientes con dolor torácico y para evaluación del riesgo cardiovascular y cómo son modificadores del riesgo, pero a veces tenemos cosas del día a día que no usamos en todo el potencial que tienen y la idea de esta conferencia es profundizar en esas cosas. Entonces, estos son los conflictos de interés con los laboratorios con los cuales hemos participado en actividades de educación médica continuada, pero sobra decir que exagero un poco con el tema de las guías y la evidencia, entonces pues es un poco lo que vamos a mostrar hoy. No sé si conozcan a estos tres personajes que están acá, creería yo que no, yo tampoco los conocía. Si les doy los nombres, tal vez tampoco, ¿cierto? Y resulta que estos tres sujetos se ganaron el Nobel de Física hace 5 días. Y se lo ganaron por una cosa, una teoría que es el entrelazamiento cuántico, ¿sí? Que ni idea qué es, toca leerlo como 5 veces para medio poder poner una diapositiva, pero la conclusión que ellos dan luego de analizar, ellos dicen que lo que hace una partícula, el comportamiento de una partícula es predecible a partir del el comportamiento de otra partícula que esté entrelazada a esa partícula. Entonces, las leyes de la física a nivel subatómico contradicen todas las leyes de la física a nivel macro que hemos aprendido todos los años y rechazan todo el comportamiento de la física a nivel macroscópico. Entonces, concluyen, y es que algo muy interesante, y es que el universo no es localmente real, algo que también toca leer mucho para poderlo entender, pero básicamente la hipótesis de ellos dice que las dos cosas no pueden pasar al mismo tiempo, que algo sea local y sea real. Ser local es que a uno lo afecta lo que está en el entorno y no lo puede afectar algo fuera de ese entorno y ese entorno está definido por la velocidad de la luz. Y real es que algo exista a pesar del observador, que algo exista aunque nadie lo esté viendo. Por ejemplo, una manzana roja aunque nadie la esté viendo, eso la hace real, ¿sí? Entonces el universo no es localmente real porque el universo requiere estudio y alguien que lo observe para hacerlo real. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Y es que solamente existen las cosas porque alguien las está observando y alguien está evaluándolas y determinando cómo son. Entonces, el riesgo cardiovascular existe, está ahí. Todos los que están acá sentados tienen un riesgo cardiovascular, pero si no lo evaluamos, si no lo medimos, si no lo calculamos, es como si no existiera. Y ahí es cuando ocurren los eventos cardiovasculares. Entonces alguien acá tiene que aprender a calcularlo para que no se convierta ese riesgo en una realidad. Entonces, empiezo por mostrar esto que me gusta siempre porque me parece muy práctico, que son las recomendaciones de las guías de la AJA de 2019 para el manejo de la dislipidemia del 2018, y que dice básicamente que todo paciente que haya tenido un evento cardiovascular es de alto riesgo y requiere estatina de alta intensidad, ahí no aplica el cálculo del riesgo cardiovascular. Pero si el paciente no ha tenido un evento cardiovascular y alguna vez, y esto es importante, alguna vez ha llegado a tener niveles de LDL mayor a 190, no requiere cálculo del riesgo cardiovascular y se tiene que tratar con estatina de alta intensidad. Y si el paciente no tiene ninguna de las dos anteriores, pero está entre 40 y 75 años y además es diabético, ese paciente requiere estatina. Ahí el cálculo del riesgo cardiovascular me sirve para definir si le doy alta intensidad o moderada intensidad. Y si el paciente no tiene ninguna de las anteriores, está entre 40 y 75, algunas calculadoras lo extienden a 79 años, sin diabetes, sin eventos cardiovasculares, con LDL que nunca ha superado 190, aplica el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, básicamente, esa es la idea con los pacientes en cuanto a las categorías del riesgo de estatina. ¿Cómo calcular el riesgo cardiovascular? El doctor Figueroa nos mostraba esto, básicamente, que es la calculadora de la AJA, donde uno pues inserta estas variables y calcula el riesgo. Esta es una opción. Está Framingham, está PROCAM, está el score europeo, hay muchas escalas. Realmente en cuanto a validación en Colombia hasta el momento, tenemos Framingham, que sobreestima el riesgo cardiovascular. Próximamente esperamos tener resultados de una validación que hicimos con la escala de la AJA en el país, con un comportamiento bastante bueno, que no les puedo mostrar todavía porque está en proceso de publicación.
o el score europeo, que realmente no sabríamos bien cuál usar porque el score europeo se divide según la región, si es de alto riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio. Entonces, Colombia, ¿cómo la pondríamos en los países europeos? ¿Cuáles? Los de alto riesgo, tal vez. Entonces, no sabemos cómo se comporta, no está validado. Hay un trabajo que muestra que se comporta similar al Framingham. Framingham mostró que sobreestima el riesgo. Entonces, realmente las calculadoras están ahí. Hace falta más datos en Colombia y en Latinoamérica, pero es importante que estemos familiarizados con ellos y aprendamos a utilizarlas. ¿Por qué? Porque cuando me dan un puntaje, entonces yo tengo unos pacientes que si tienen más de 20% son de alto riesgo y esos pacientes requieren estatina de alta intensidad. Entonces son pacientes que no habían tenido ni eventos, ni LDL mayor a 190, ni son diabéticos. Entonces yo calculo el riesgo y si da más de 20% hay que darles estatina de alta intensidad, hay que bajar el LDL 50%. Miren que no importa en cuánto lo tiene. Si lo tienen 70 hay que llegar a 35, si lo tienen 100 hay que llegar a 50. ¿Sí? Si el paciente tiene menos de 5% de riesgo, no hay que hacer nada raro, excepto enfatizar los estilos de vida saludable. Y como todo en medicina, la dificultad está en las zonas intermedias, 5, 7, 5, 7, 5 a 20, donde hay que revisar los modificadores de riesgo, entre los cuales está el calcio score que nos mostraba el doctor Figueroa hace un momento. Entonces, estos son los modificadores de riesgo. Entonces, hay cosas que uno se espera. Por ejemplo, el síndrome metabólico, esa la esperamos todos. La historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. Pero, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, no tanto se la espera uno, aunque tiene mucha lógica, pero las que uno no se espera tanto es la historia de menopausia prematura, las enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide o el VIH o la psoriasis, son modificadores de riesgo. Entonces, si el paciente está en una categoría intermedia y tiene artritis, pues eso le sube el riesgo. El riesgo de un paciente con artritis reumatoide es el riesgo cardiovascular de un paciente 10 años mayor sin artritis reumatoide. O es el riesgo cardiovascular de un paciente diabético, más o menos es el cálculo que hacemos. O podemos utilizar algo que nos propone el Colegio Americano del Corazón y es utilizar biomarcadores cardíacos, entre los cuales está la lipoproteína minúscula o medir los niveles de ApoB. Entonces aquí la cosa se nos empieza a poner un poquito más enredada. Entonces, traigo esto y a propósito aprovecho para hacer una invitación. Ya estamos próximos al lanzamiento del MOOC de enfermedad cardiovascular. Este es uno de los temas que se toca en el MOOC. Será un curso de acceso gratuito para toda Latinoamérica, donde tocamos toda la cardiología prácticamente y donde podrán ustedes hacerlo virtualmente a su ritmo, con unos exámenes al final de cada módulo que les permitirá aprender sobre enfermedad coronaria, falla cardíaca, fibrilación auricular, dislipidemia, diabetes, síndrome coronario agudo, etc. Entonces, ahí hablamos algo de lipoproteínas y para recordar, para entender el perfil lipídico hay que entender muy bien cómo funcionan las lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas pues transportan colesterol y triglicéridos en cantidades variables, dependiendo de la lipoproteína, ya vamos a ver un poco mejor, que como esto pues es hidrofóbico, requiere un medio de transporte, para eso se construye la lipoproteína que tiene una capa de fosfolípidos. En la superficie de la lipoproteína habrá una apoproteína. Dependiendo la apoproteína que tenga, esta lipoproteína se unirá a ciertos receptores, interactuará con ciertas moléculas, tendrá interacción también con otras lipoproteínas, etc. Y en la superficie hay fosfolípidos y hay colesterol no esterificado. Eso hay en la superficie de las lipoproteínas. O sea que cuando uno mide un colesterol total en un perfil lipídico, también un poquito sabe, ese incluye el colesterol no esterificado en la superficie de las lipoproteínas. Y en el interior hay colesterol esterificado y triacilglicerol o triglicéridos, que es un glicerol, y 3 ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces, los colores de acá, si se alcanza a verse, vamos a revisar muy bien porque uno se le olvida un poco esto y no lo tiene tan presente, y a la hora de interpretar el perfil lipídico es importante. Esto es un kilomicrón, son lipoproteínas grandísimas que tienen una composición en amarillo, verán ustedes, este es el interior, lo del triacilglicerol, ahí lo ven, el glicerol y los 3 ácidos grasos, y el colesterol es casi todo de triglicéridos. Un 80-90% es triglicéridos, pero hay un poquito de colesterol. Ténganlo presente. ¿De acuerdo? Son lipoproteínas muy grandes, de muy baja densidad. Cuanto más grande es la lipoproteína, más baja es la densidad. ¿De acuerdo? Estas lipoproteínas se parecen mucho a las VLDL, que son estas,
que son el equivalente del kilomicrón, pero la vía endógena. Los kilomicrones se sintetizan a partir de los lípidos de la dieta, mientras que las VLDL se sintetizan en el hígado, pero su composición es similar, 80% triglicéridos, 20% colesterol. Son también muy grandes, menos que los kilomicrones, pero muy grandes, de muy baja densidad y con alto contenido, pues como les digo, de triglicéridos. Las IDL es coger una VLDL, ponerla a circular en la sangre y que al interactuar con la lipoproteína lipasa, esta le quita triglicéridos, entonces la vuelve más chiquita. Entonces al volverla más chiquita, la vuelve un poquito más densa, ¿sí? Todavía no es de alta densidad, es una densidad intermedia, pero es un poquito más densa, más chiquita, y como le sacaron triacilglicerol, pues tiene un contenido mayor de colesterol. Será más o menos en una relación 50-50, pero si sigue circulando, seguirá perdiendo triacilglicerol y acumulando colesterol en su interior. Y esta es la LDL. Y la LDL es una lipoproteína chiquitica, ¿cierto? Ha perdido, puede ser un remanente de una IDL. O sea, la IDL circula, pierde triacilglicerol y queda LDL, queda puro colesterol. Miren que tiene un poquitico de triacilglicerol, mucho colesterol, o se sintetiza de nuevo en el hígado como LDL. Son las dos opciones. Principalmente se sintetiza de nuevo el hígado. Entonces vamos a los aspectos prácticos del perfil lipídico para que los tengan en cuenta en el día a día. Primero, ¿hay que pedirlo en ayunas? ¿Sí o no? Siempre se ha dicho que sí, toda la vida se ha dicho que sí, lo cual no es práctico por muchas razones. Una de ellas es que no refleja realmente cómo es la vida de las personas. Nosotros no estamos ayunando todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan predictivo serviría de eventos cardiovasculares si no refleja el estado usual de un ser humano? Es la primera pregunta. Pero además de eso, ¿qué tanto varían los componentes de la lipoproteína si el perfil lipídico es en ayunas o no? Cambian los triglicéridos. Hay que sumarle 25 a 26 miligramos por decilitro al resultado si es postprandial. O sea que al paciente se le puede decir, tomes el perfil lipídico tranquilo y yo le resto 25 a 26 miligramos por decilitro de los triglicéridos que le da, si por no dárselo 8 en ayunas, no hay problema y el resto no cambia, o sea que no hay lío. Y si el paciente tiene los triglicéridos muy altos, ¿será que cambia la cosa? Pues no, no importa los triglicéridos basales del paciente. Si el paciente tiene hipertrigliceridemia, igual no hay una diferencia estadísticamente significativa en el valor de triglicéridos que se obtiene en ayunas o postprandial. Sabemos que son 26 miligramos por decilitro, se ajusta y punto. Entonces, lo que veníamos haciendo era algo basado en creencias, siempre lo hemos hecho así, lo recomendaban guías muy viejas, no es práctico, aumenta el riesgo de hipoglicemia en diabéticos, aumenta el costo, el paciente toca ir otro día a tomarse el perfil lipídico y no tiene ninguna utilidad. El paciente se puede salir de la consulta y se toma el perfil lipídico o antes de la consulta tomarse el perfil lipídico, es lo que recomiendan ahora las guías, es lo que muestra la evidencia y no tiene ninguna razón para hacer ayunar al paciente para tomarle el perfil lipídico. Entonces, vamos a meternos de lleno ahora sí en la interpretación de los valores del perfil lipídico. El perfil lipídico me da un colesterol HDL, ¿cierto? Eso es el colesterol contenido en las lipoproteínas HDL. ¿Sí? Me da el colesterol contenido, no me da concentración de HDL, ni me da tamaño de HDL, ni me da número de partículas de HDL, me da el colesterol contenido en las lipoproteínas de HDL. ¿Listo? O sea, es un colesterol. Bueno, me da unos triglicéridos. Esos triglicéridos, pues serán los triglicéridos contenidos en los kilomicrones, si el paciente comió, en las VLDL, que son más chiquitas, pues están llenas de triglicéridos, en las IDL y un poquitico lo que tengan las LDL, pero eso es casi insignificante, ¿de acuerdo? Entonces me da los triglicéridos contenidos en todas esas lipoproteínas. Tengan en cuenta, insisto, que esas lipoproteínas que tienen triglicéridos también tienen algo de colesterol. Ya vamos a explicar por qué eso importa. Colesterol LDL, cuando el laboratorio me lo da, que me lo da calculado o medido directamente, me está dando el colesterol contenido, nuevamente, no me da número de partículas de LDL, tamaño, nada. El colesterol contenido en las LDL, y eso es el colesterol de las LDL, pero también el colesterol contenido en la lipoproteína A minúscula. Siempre que medimos un perfil lipídico, nos dan LDL, nos dan LDL y LPA, ahí metido de una vez. El colesterol total, entonces, será el colesterol que está en las VLDL, que hay un poquito, ¿sí o no?
el colesterol de la LDL, o sea, empieza a aparecer el colesterol de las remanentes de lipoproteína, que son las VLL ya que interactuaron con con lipoproteína lipasa, o las IDL, el colesterol de la LDL, el colesterol de HDL y el colesterol de la lipoproteína minúscula. Ese es el colesterol total del perfil lipídico. Colesterol no HDL, entonces, pues será coger el total y restarle el HDL, ¿cierto? Entonces ese es el de las VLDL, el de las IDL, el de las LDL y el de la LPA. Ese es el colesterol no HDL. Entonces, el colesterol no HDL no solo tiene en cuenta el LDL, que sabemos que tiene un riesgo con aterosclerosis, sino que además tiene en cuenta el colesterol que está contenido en los remanentes de lipoproteína, que también tienen un rol en aterosclerosis. Ya lo vamos a ver. O yo puedo medir ApoB en un perfil lipídico, lo puedo pedir y está disponible. Y ApoB me dará, pues, las lipoproteínas que tienen ApoB, que son la VLDL, el kilomicrón ahí sí no cuenta, ApoB, el kilomicrón tiene ApoB 48, entonces si vamos a medir ApoB 100 sería VLDL, IDL, LDL y lipoproteína minúscula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el colesterol no HDL y la ApoB? Que cuando yo calculo el colesterol no HDL, que simplemente cojo el total y le resto el HDL, estoy midiendo en la concentración de colesterol que tengo yo en todo mi pool de colesterol en el organismo, ¿sí? El contenido de colesterol en las lipoproteínas. Mientras que cuando yo mido ApoB, cada lipoproteína tiene una ApoB. Entonces estoy midiendo la concentración de las lipoproteínas, el número de lipoproteínas circulando. Entonces, si yo tengo altos los niveles de colesterol no HDL y altos los niveles de ApoB, seguramente tengo muchas lipoproteínas llenas de colesterol. Pero si tengo el colesterol no HDL en metas y ApoB alta, pues lo que tengo es alto número de lipoproteínas chiquitas con colesterol. Entonces el ApoB da alto, pero el colesterol no HDL no. ¿De acuerdo? Entonces eso es como para que lo tengamos en cuenta. Que hay un resumen un poco de eso. Recuerden que los remanentes son los remanentes de kilomicrón, que es un kilomicrón circulando, interactúa con lipoproteína lipasa y se vuelve un remanente, o la VLDL o la IDL. Esos son los remanentes. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera saber cómo está el paciente de remanentes de colesterol, pues tendría que saber cómo está de remanentes de kilomicrón, VLDL, IDL, LDL, LPA. Esos como componentes remanentes, mínima su contribución, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces yo podría coger, para saber cómo estamos de remanentes, el colesterol total menos LDL menos HDL, ahí sé cómo estamos de remanentes. El problema es que toca medir el LDL directamente. Entonces, fácil. Si un paciente está en metas de LDL y no está en metas de colesterol no HDL, el paciente tiene un exceso de remanentes de lipoproteína, ¿cierto? Porque el colesterol no HDL era el total menos el HDL. Y si el paciente está en metas de LDL, pero no está en metas de no HDL, el problema son remanentes. Tiene muchos remanentes. Remanentes de kilomicrón, remanentes de VLDL, IDL, y esas LDLs ahí como que medio tienen que ver con esta vía, las que no se sintetizan de nuevo del hígado. ¿Qué importancia tienen estos remanentes? Miren ustedes cómo fluyen las lipoproteínas a través de la íntima. La LDL entra, pero también puede salir. Mientras que los remanentes que están acá entran, pero no son tan buenos para salir. Esas VLDLs, remanentes de kilomicrón, entran a la íntima, pero para sacarlas es muy difícil, ¿cierto? Entonces miren cómo se comporta, por ejemplo, la PCR, porque además son muy proinflamatorias estos remanentes. Miren cómo se comportan a medida que aumenta la concentración del L, pues aumenta la PCR. Pero miren cómo a medida que aumenta la concentración de remanentes, miren cómo aumenta la PCR. Son muy proinflamatorias, se depositan mucho en la íntima y para sacarlas es muy difícil. Entonces también contribuyen a la aterosclerosis, ¿de acuerdo? Incluso se ha evaluado en distintos estudios qué pasa si un paciente está en metas de LDL. Para este grupo de este estudio, la meta era menos de 100 de LDL, pero no está en metas de HDL. Entonces miren que si el paciente está en metas de LDL, pero no está en metas de colesterol no HDL,
el riesgo de eventos cardiovasculares es alto. El mejor perfil sería estar en metas de LDL, pero además estar en metas de colesterol no HDL, serían los que menos riesgo tienen. Pero miren que si el paciente no está en metas de LDL, pero está en metas de colesterol no HDL, el riesgo no aumenta significativamente. O sea que podría tener un rol predictor más alto el colesterol no HDL, porque claro, no solo el LDL, sino también el colesterol que está en las remanentes, que también contribuyen a la aterosclerosis. Digamos que es una evaluación mucho más completa. El problema es que no hay ensayos clínicos dirigidos a la meta de colesterol no HDL. Seguramente en los próximos años deberá salir, porque cada vez se está hablando más de colesterol no HDL. Entonces, el colesterol no HDL es una herramienta ideal para estratificar el riesgo, además muy útil en pacientes con hipertrigliceridemia, porque no importa si el paciente tiene más de 400 de triglicéridos. Yo cojo el total, le resto el HL y miro si está en metas de no HL y con eso le puedo intensificar tratamiento. En cambio, ustedes saben que si los triglicéridos están más de 400, no es válido el cálculo del LDL, al menos el cálculo por ecuación de Friedewald. Entonces, no tiene costos adicionales, el perfil lipídico me lo da, pero además debería ser reportado de rutina. Ahora sí, ¿tiene un rol la hipertrigliceridemia en el riesgo cardiovascular? Lo debatíamos la vez pasada. Es muy distinto un paciente que tenga 300 de triglicéridos a un paciente que tenga 600 de triglicéridos. ¿Por qué? Porque el que tiene 600 de triglicéridos lo que tiene es unos kilomicrones y unas VLDLs gigantes llenas, cargadas de tracilglicerol. Estas no pasan la íntima, estas no van a entrar. Pero el paciente que tiene 300 tiene muchas lipoproteínas más chiquitas con acilglicerol, incluyendo nuestros famosos remanentes, que no solo tienen triglicéridos, sino que también tienen colesterol. Entonces, el paciente que tiene 600 es un fenotipo de hipertrigliceridemia puro y es un paciente que tiene riesgo de pancreatitis y otras cosas. Mientras que el paciente que tiene 300 es un paciente que tiene un fenotipo remanente, lo que tiene son remanentes de lipoproteínas y ese paciente sí tiene riesgo de eventos cardiovasculares. Miren cómo se comporta la concentración de remanentes con el riesgo de infarto agudo del miocardio, una relación incluso más lineal un poco que la del LDL, y cómo con mortalidad por todas las causas también tiene una asociación más lineal. Entonces, por eso insisto en que siendo el LDL algo supremamente importante, que yo pues molesto mucho con la meta del LDL, probablemente a futuro tengamos que enfocarnos mucho más en las metas de colesterol no HDL y en la concentración de remanentes de lipoproteínas. Entonces, yo puedo tener estos pacientes, dos pacientes con un colesterol total en 309 o uno que tenga 463 y ser pacientes totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, un paciente con 309 de colesterol total que tenga los triglicéridos menos de 170, menos de 176, es un paciente cuyo colesterol está compuesto fundamentalmente de lipoproteínas heterogénicas, ¿sí? Y ese paciente, cuando uno le toma una muestra, pues sale casi normal, vamos a decir. Pero el paciente que tiene 309 de colesterol total puede que tenga unos triglicéridos muy altos, entre 176 y 800. Este paciente aumenta el componente de colesterol aterogénico, por supuesto, el colesterol aterogénico de ese paciente no solo es el que está en LDL, insistimos, sino también el que tienen las VLDL que tienen un poquito de colesterol y el colesterol que tienen las IDL que tienen también un poquito de colesterol. ¿De acuerdo? Y ese paciente tendrá una muestra que ya es un poquito más lechosa, por decirlo así. Y el paciente que tiene 463 de colesterol total y que tiene triglicéridos muy altos, ya no tiene tan aumentado el componente aterogénico del colesterol, porque lo que tiene son lipoproteínas muy grandes, llenas de tracilglicerol, que en sí mismas no hacen parte del componente del colesterol aterogénico y que no pasan la íntima. Ese paciente tendrá una muestra un poco más lechosa, es así, pero ese paciente no tiene riesgo tanto de hacer aterosclerosis como el otro, porque su componente aterogénico es menor, entonces tiene un colesterol total en 463, que es mucho más alto que el de 309, pero tiene menos riesgo de eventos cardiovasculares. Esto que ven es la concordancia entre los niveles de colesterol LDL, dependiendo, entre medidos y calculados, dependiendo de los niveles de triglicéridos. ¿Por qué no hay que usarlo con más de 400? Porque la concordancia es menor al 50%. Entonces no vale la pena medirlo, calcularlo en ese escenario. Entonces, ¿tienen rol o no tienen rol los triglicéridos en el riesgo cardiovascular? Porque es que unos estudios dicen que sí, luego sale otro que no, luego otro que sí, luego otro que no. Tal vez la respuesta está en los remanentes, porque
Esto que ven ustedes es la relación de los triglicéridos que son tomados en una muestra que no es en ayunas, y miren cómo aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas, ACV isquémico, enfermedad coronaria isquémica, y ahí sí parece que hay un efecto en el cual, conforme aumenta la concentración de triglicéridos, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, probablemente ese paciente que tiene triglicéridos altos postprandiales, pues es un paciente que tiene alto contenido de remanentes. Tiene que ver mucho con todo lo que les estaba diciendo. Entonces, rol directo en aterogénesis de los triglicéridos, no. Directo, no. No son un componente de la placa aterosclerótica, los triglicéridos. Pero, el producto de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, sí. El colesterol contenido en esas lipoproteínas ricas en triglicéridos sí tiene un riesgo cardiovascular. Y si es el fenotipo de ese paciente que tiene hipertrigliceridemia leve moderada, ese paciente sí tiene aumento de eventos cardiovasculares. Y por otro lado, les decía yo que está la lipoproteína A minúscula. La lipoproteína A minúscula viene genéticamente de una familia cercana al plasminógeno. El plasminógeno tiene estos componentes, el K1, K2, K3, K4, K5, y la lipoproteína A minúscula está compuesta por K4. El número de repeticiones de K4 que tenga la lipoproteína minúscula le da el tamaño. Entonces, esta, por ejemplo, tiene de repeticiones de K4 subunidad 2. Esta tiene 4, esta tiene 8, esta tiene 40. Entonces, eso determina el tamaño de la lipoproteína minúscula. ¿Qué importancia tiene la lipoproteína minúscula? La lipoproteína minúscula es una LDL que además de tener ApoB100, como todas las otras lipoproteínas, tiene otra APO pegada que la ApoA. Esa ApoA está pegada por un enlace disulfuro, ya les voy a mostrar un poco mejor, y entonces se sintetizan ambas en el hígado, la ApoA y la LDL. Se pegan y queda LPA. ¿Listo? ¿Por qué es importante la LPA? Porque se ha estudiado mucho en los últimos años y 20% de la población tiene niveles altos asociados a riesgo aterosclerótico de LPA. O sea, de los que estamos acá, al menos unos 4 puede ser más o menos que tengan niveles altos de lipoproteína minúscula en riesgo de aterosclerosis. La lipoproteína minúscula está determinada genéticamente y la Sociedad Europea de Cardiología recomienda medirla al menos una vez en la vida en todos los individuos, porque el valor que uno tiene es el valor que lo va a acompañar toda la vida, y si es alta, pues uno tendrá eso en cuenta para hacer ajustes y modificar el cálculo del riesgo cardiovascular, como lo habíamos dicho antes. Es responsable, este es el riesgo atribuible poblacional, es responsable la lipoproteína minúscula de 1 de cada 14 infartos, lo cual es interesante porque tiene que ver con todas las vías de los lípidos que hemos hablado, pero lo más curioso es que tiene que ver con 1 de cada 7 casos de estenosis aórtica. Esa sí no nos la esperábamos. Entonces, de los pacientes que operamos para reemplazo de válvula aórtica en el hospital, 1 de cada 7 se espera que la causa haya sido niveles altos de lipoproteína minúscula. Habrá que evaluarlo, medirlo y comprobarlo, pero esos son los datos que tenemos en la literatura. Entonces, ¿por qué es importante estratificar el riesgo? Marcadores, mirar ApoB, mirar PCR, mirar lipoproteína minúscula, porque este personaje que ven ustedes en pantalla hizo parte de uno de los mejores equipos de fútbol que mis ojos hayan tenido la oportunidad de ver, el equipo de los Galácticos del Real Madrid, también uno de los mejores porteros que haya tenido la oportunidad de ver, una persona sana, que hace ejercicio, que juega fútbol, que pertenece a la élite del deporte y que tuvo un infarto agudo de miocardio, joven. ¿Por qué? Porque tenía una placa aterosclerótica, porque tenía un riesgo que no vimos, y como les decía yo con el premio Nobel de Física que les mostré al principio de la charla, lo que no vemos, lo que no tiene un observador, no existe. Si ninguno de nosotros está pendiente de evaluar, de calcular el riesgo de los pacientes, es como si no existiera y ocurren los eventos cardiovasculares. Si este paciente que tenía un riesgo, que tenía algún marcador familiar, genético, bioquímico, hubiera tenido una evaluación rigurosa de su riesgo, para él, por ser español, toca con el score europeo, probablemente se hubieran podido iniciar medidas preventivas para evitar un evento cardiovascular. Entonces, la invitación es para que todos seamos diligentes, juiciosos y proactivos en la estimación del riesgo cardiovascular. Si el paciente cae en categorías intermedias, usar biomarcadores, modificadores del riesgo, son unos de la historia clínica, son otros del examen físico, como el índice tobillo-brazo,
y son otros bioquímicos como la LPA, ApoB o simplemente calcular el colesterol no HDL del perfil lipídico convencional. Muchas gracias.